Bienvenidos pequeñitos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí nuevamente viendo este video. Gracias a Dios porque nos prestó un día más de vida, ¿verdad? Y nos está permitiendo escuchar nuevamente una historia nueva de sus milagros grandes y poderosos. La otra semana lamentablemente no tuvimos lección, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de vuelta, gracias a Dios y primeramente a Dios, vamos a echarle muchísimas ganas, pequeños. Espero se encuentren muy bien, mis niños. Espero hayan descansado esta semanita un poco de las lecciones, ¿verdad? De las tareas. Pero bueno, siempre, cuando aprendamos la palabra de Dios, nunca va a ser cansado. Todo lo contrario, nos va a edificar. Bueno, y para comenzar todo este tema, las actividades y todas las cosas que nos queda por ver, vamos a comenzar, ya saben, mis niños, con una oración. Así que, pequeño, pequeña, incline su rostro, arrodíllese, póngase de pie, como guste. Y vamos a orar, pidiéndole al Señor misericordia y pidiéndole que Él nos guíe con esta lección. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Gracias te damos, Señor amado, porque nos has permitido este día, Señor, no siendo digno, no siendo merecedor. Y mira, Padre amado, nos has regalado este día, Señor. Gracias te doy por aquel pequeñito, aquel hermano que me está escuchando en esta hora, Señor, en cualquier momento, Padre mío. Bendice su vida, bendice, Padre mío, en donde se encuentre mi Señor amado. Mira, Señor, sé tú, Padre mío, que perdones mi vida, toda palabra torpe, toda cosa que he hecho mala, Señor. Yo sé que no soy digna de ti, no soy digna de presentar tu palabra, Señor, pero por tu misericordia estoy aquí. Perdona mi vida, Señor, limpia mis labios, limpia mi lengua de toda palabra torpe, de todo pensamiento malo, Señor. Límpiame, Señor, y permíteme hablar lo que tú quieras, Señor, que tú quieras hablar, mi Señor Dios Todopoderoso. Señor, bendice a los pequeñitos donde se encuentran, Señor, dales atención, dales sabiduría y que seas tú con ellos, mi Señor amado. Y aún con todos los hermanos que estén viendo esta lección, esta predicación, que seas tú que nos hables. En esta hora, Señor, yo me quito y te pongo en tu precioso nombre, mi Señor amado. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, mi Señor, porque tú la mereces, mi Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Bueno, niños, el día de hoy nuestro tema va a ser, nuestra lección va a ser la muerte de Lázaro. ¿Sí? A lo mejor ya la han escuchado y a lo mejor no. Está un poquito larga, pero vamos a resumirla, ¿va? Entonces, esta lección se llama Muerte de Lázaro y por subtítulo es de Jesús lloró. Así que pongan muchísima atención porque es una historia muy bonita y muy maravillosa que Jesús nuevamente nos muestra su poder. Y para comenzar, pequeños, con esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes, niños, en algún momento se han sentido tristes porque ya sea que falleció su abuelita, su abuelito, o lamentablemente ya sea su mamá, su papá? Bueno, a todos los que yo conozco que son mis niños de la Iglesia Manantial de Agua Viva, a nadie, todos tienen sus papás, gracias a Dios. Pero les vuelvo a repetir, a lo mejor su abuelito, su abuelita, un primo, una tía que quería mucho, o a lo mejor una mascota, un perrito, un gatito, se les ha muerto, ustedes han sentido tristeza, ¿verdad? Me quiero imaginar, han sentido esas ganas de llorar o quizás han llorado por tristeza. Bueno, ¿qué creen? En esta ocasión vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de cuando Jesús lloró por saber que un amigo había muerto, pero no en el hecho que había muerto, sino porque se conmovió de sus otros amigos que los vio llorar. Y para que me entiendan, pues vamos a ver esta historia. Y bueno, esta historia
está obviamente que la palabra de Dios, así que abramos nuestra Biblia ahí en el libro de San Juan 11. Esta historia abarca desde el versículo 1, o sea, capítulo 11, versículo 1, y termina hasta el 44. Pero yo aquí solamente en la pantalla puse a partir del 11 al 38 al 44, ¿sí? Y vamos a leer unos versículos, vamos a leer solamente 3 versículos, el 38, el 39, 40 de Juan 11. Les repito, quien quiera leerlo, la historia completa comienza desde Juan 11:1. Bueno, dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto», le dijo el Señor. «Hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Amén. Vamos hasta ahí dejar la lectura. Si ustedes quieren seguir leyéndolo, ya saben. Bueno, pequeños, comencemos con esta historia. Esta historia comienza cuando Jesús tenía a unos amigos que creen en donde vivían. Vivían en Betania. Ellos se llamaban María, Marta, Lázaro, que vuelvo a repetir que vivían en Betania, no muy lejos de Jerusalén. Estaban 2 hermanas y su hermano, que eran muy amigos de Jesús, como les vuelvo a repetir. Eran sus mejores amigos. Yo me imagino que Jesús siempre que iba a Betania, Marta, María y Lázaro lo recibían en su casa. Entonces Jesús les tenía un aprecio a ellos muchísimo. Aquí podemos ver una imagen de ellas tres, de esas 3 personajes, de Marta, María y Lázaro. Continuemos con esta historia. Bueno, aquí mira, podemos ver igual una imagen donde vemos a Lázaro con Jesús, ¿verdad? Lo está invitando a su casa, como les vuelvo a repetir. Bueno, un día resultó que Lázaro enfermó muy, pero muy gravemente, al borde de la muerte. Estaba muy, muy enfermo. Entonces, enviaron pues las hermanas, la que es María y Marta, enviaron a una persona para decirle a Jesús que su amigo, al cual amaba mucho, o sea, Lázaro, estaba muy enfermo y que era quizás hasta para morir. Pero Jesús, cuando escuchó eso, no se preocupó. Todo lo contrario, dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Entonces, Jesús estaba tranquilo. Y como vuelvo a repetir, Jesús amaba muchísimo a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó esto, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, le dijo a sus discípulos: vámonos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: bueno, Señor, vámonos, ¿verdad? Y los discípulos se preguntan, le decía: oye, Señor Jesús, ¿no crees que Lázaro vaya a morir? Porque pues sí está muy enfermo. Y Jesús dijo: no, ustedes tranquilos, Lázaro va a estar bien. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eso dijo el Señor Jesús. Y aquí vemos donde Jesús va nuevamente a buscar a Lázaro. Después de ir a Judea, va nuevamente al lugar de Betania. Y resultó que
Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en un sepulcro. Un sepulcro podemos ver aquí, miren, está como una piedrita, una cuevita y una roca. A eso se le llamaba antes sepulcro. Como ahora lo conocemos como tumbas, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús cuando regresó a Betania, pues ya se había enterado que Lázaro había muerto, y que ya tenía 4 días que había fallecido. Y bueno, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios se puede decir, y muchos de los judíos que estaban ahí, ¿qué creen que hicieron? Fueron a consolar a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Yo creo que ahí todos los judíos y ellas estaban muy, pero muy tristes. Y continuamos con esta historia. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que ellas están tristes. Ustedes imagínense que se les muriera su hermanito, que Dios no lo quiera, ¿verdad? O cosas así, iban a estar muy tristes, ¿verdad? O si se les ha muerto una mascota que han querido muchísimo, se han puesto muy tristes, pues así María y Marta estaban llorando, llorando. ¿Por qué? Porque su hermano se había muerto. Bueno, Jesús iba en camino para ver a Marta y a María, para ver cómo estaban, ¿verdad? Entonces, cuando Marta oyó que venía, o sea, que venía Jesús, ella salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús, ¿qué creen que le respondió? Jesús le respondió de una manera muy tranquila, le dijo, tu hermano resucitará, así que tú tranquila. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y entonces Jesús le volvió a responder, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno, o sea, yo me quedo sorprendida, ¿verdad? Yo me imagino a Marta en ese momento que se quedó sorprendida como diciendo, ¿cómo, Señor? O sea, ¿me estás queriendo decir que lo vas a resucitar? Yo creo que cuando escuchó eso, Marta se sintió tranquila, se sintió con una paz. Y es uno de los milagros que ahora en este tiempo no se hace, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús hemos visto varios casos. Bueno, no hemos visto ahorita, hemos escuchado en las predicaciones así, donde Jesús ha resucitado a una niña, en este caso a Lázaro. Bueno, continuemos con esta historia. Entonces, ¿qué creen que hizo Marta? Marta fue corriendo a llamar a, a, a María, apresurándose a decirle esta gran noticia, mientras María estaba toda triste porque pues ella no sabía nada de esto. Y bueno, María, su hermana, diciéndole esto, cuando llegó Marta con María le dijo, María, María, Jesús está aquí. Él quiere hablar contigo. Vamos con él. Él tiene buenas noticias. Entonces María se puso muy, pero muy contenta y se puso de pie y fue corriendo a ver a Jesús, a alcanzar a Jesús. Entonces, ¿qué creen que pasó? Le volvió a decir María lo que le dijo Marta. Le dijo, Señor Jesús, si estuvieses aquí, mi hermana no hubiera muerto. Y yo me imagino a María, estaba con una desesperación, ¿verdad? Porque aquí en la palabra de Dios
dice que en cuanto lo encontró, se postró a sus pies diciéndole eso, que si él estuviese aquí, no hubiese muerto su hermano. Entonces, ¿qué creen cuando vio esto Jesús? Al ver el lloro de Marta, a ver el lloro de María y a ver que estaban llorando las demás personas que estaban acompañando a estas hermanas. El Señor Jesús estremeció su espíritu, o sea, se conmovió porque sabemos que Dios es muy, muy amoroso y él al ver eso también le dolió. Y así fue cuando Jesús lloró porque se conmovió de ver a toda esa gente que estaba muy triste, muy triste. Y cuando Jesús lloró, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le ama. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? En otras palabras, unos decían, no, miren cómo Jesús llora por ellas. O sea, sí es cierto que las amaba. Y otros decían, a ver, pues no se dice que Jesús tiene poder de sanar al enfermo, al paralítico, tiene mucho poder para todo. ¿Cómo no fue posible de sanar a Lázaro y que no se hubiera muerto? Y bueno, Jesús, profundamente conmovido otra vez, ¿qué creen que hizo? Fue directamente al sepulcro. Pero bueno, antes de eso, me imagino que el Señor Jesús igual se acercó a María y le dijo, ¿tú crees, María, que yo puedo resucitar a tu hermano? Porque eso también se lo dijo a Marta. Entonces, él le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha movido el mundo. Entonces, ellos creyeron en Jesús, que su hermano Lázaro iba a resucitar. Y aquí vemos una imagen donde Marta, Jesús y María estaban tristes, estaban llorando por la pérdida de Lázaro. Bueno, Jesús sabía que no estaba muerto Lázaro, que dormía, ¿verdad? Pero pues él le conmovió ver todo el dolor de esas hermanas porque las amaba. Bueno, sigamos con esta historia. Jesús fue nuevamente a la cueva. ¿En qué creen? Tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana le dijo, Señor, pero es que Lázaro ya lleva 4 días muerto y pues la verdad ya huele mal, entonces pues, no hay que abrirla porque ya huele mal. Y entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que sucedió? Le dijo una palabra muy, muy hermosa. Digo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí estaba la clave, le dijo, a ver, tranquilas, ustedes, si creen en mí, van a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde estaba y a donde habían puesto a Lázaro, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, ¿qué creen que sucedió? Clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Y dijo, y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatale y dejadle ir. Miren, aquí vemos vemos cómo va saliendo Lázaro, ¿verdad? O sea, qué impresionante y qué maravilloso fue ver eso, ¿no? Cuando Lázaro iba saliendo de la tumba. Yo creo que a muchos les dio miedo ver que una persona que ya había muerto desde hace 4 días, que ya olía mal, y que cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera,
Lázaro se levantó y salió caminando. Yo a lo mejor unos se arrancaron a correr de miedo, pero unos se maravillaron. Y aquí vemos una imagen, ¿verdad? De Marta y María y Lázaro conmovidos. Ya están nuevamente ahí felices, están nuevamente tranquilos, están gozosos, los recibieron con abrazos, con mucho amor. Entonces ahí vemos el poder de Dios que hizo para ellos. Miren, aquí están muy, muy felices. Yo creo que si a nosotros no, nos hubiese pasado ver eso, estaríamos totalmente maravillados. O sea, mm, fuera algo difícil de creer, ¿verdad? Pero Jesús tiene el poder para resucitar, tiene la potestad de que si dice Dios, hoy mueres, hoy mueres. Tiene el poder, el control de todo el mundo. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que Lázaro para las personas iba a morir. Y por eso Jesús no, se podría decir, no lo sanó. Lo hizo con el propósito de que viese la gente, de que ellos miraran la gloria de Dios, que se glorificara el poder de Dios y que ellos se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios, que Él era Cristo, el Mesías, ¿verdad? Para glorificar el nombre de Dios. Por eso lo permitió que Lázaro muriera, permitió que Lázaro enfermara y Jesús no por malo no lo quiso sanar. Como vuelvo a repetir, lo hizo con el propósito de que vieran el poder de Dios. Y esta historia fue así, como vuelvo a repetir, fue algo un poquito, en la palabra de Dios está un poco larga, pero ya aquí se las resumí. Y bueno, ahora vamos a continuar. ¿Qué nos enseña esta lección? Nos enseña cosas muy valiosas. Nos enseña que Jesús se preocupa por nosotros. Jesús estaba preocupado por Marta, María y Lázaro. Él se preocupaba porque sabía que a ellos les iba a doler este proceso, pero sabía que les iba a tener un propósito bueno. Y a pesar de eso, nunca las dejó solas, a pesar de que él andaba vamos a llamarla así, por sus viajes misioneros, por predicar su palabra. Él fue y regresó, él iba y venía para ver cómo seguían las cosas. Entonces, así ahora, Jesús se preocupa siempre, siempre por nosotros, se preocupa porque nosotros estemos sanos, porque nosotros estemos felices, porque nosotros vivamos bien. Él se preocupa siempre, siempre por nosotros. Nunca vamos a estar solos. Siempre tenemos a un Jesús amoroso. También nos enseña que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y perfecto. ¿Por qué? Porque se podría decir que en esta historia, para las demás personas, ya era demasiado tarde, porque Lázaro había muerto hace 4 días y ya olía mal. Para ellos decían, pues ya fue tarde, o sea, si Dios nos sanó, si Jesús nos sanó a Lázaro cuando estaba vivo, ahora no creemos que lo va a resucitar. Pero Dios dijo, tranquilos, a ver, Lázaro no ha muerto, Lázaro está durmiendo. Y es momento de que yo presente el poder de Dios, que yo soy el enviado de Dios, yo soy Jesús. Hay que glorificar el nombre de mi Padre, ¿verdad? Dijo así, y darle gracias. Entonces, pequeños, cuando nosotros veamos todo difícil y veamos que ya no hay salida, que ya no hay opciones, tranquilo. Quizás para nosotros no hay tiempo y quizás para nosotros ya no hay oportunidades, pero para Jesús sabe qué tiempo es perfecto. ¿Qué tiempo es perfecto y en qué momento va a ser nuestro milagro? ¿En qué momento nos va a, a dar las peticiones de nuestro corazón que tanto le hemos pedido? Así que hermano, así que pequeño o pequeña, si tú tienes una petición
en tu corazón que has orado muchísimo a Dios y aún no te responde, tranquilo, Dios sabe en qué tiempo. Dios sabe en qué tiempo es perfecto que te va a dar esa bendición, que se va a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo y todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Y también nos enseña que hay que apoyar a nuestros amigos en sus buenos y malos momentos, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Jesús con esto? Jesús nos dio el claro ejemplo de cómo llevar las cargas de los demás. Nos mostró cómo tratarlos, sentir lo que ellos sienten, así como Jesús se identificó con la pérdida de su amigo Lázaro, así nosotros debemos sentir la alegría y las pérdidas de los demás. Nosotros niños, como vamos creciendo, un día vamos a ser jóvenes, un día vamos a ser adultos. Y nosotros siempre hay que tener empatía por nuestro hermano, amor por nuestro prójimo. Que cuando tú veas a un niño que está triste, por la razón que sea, si tú ves cuando ya estás grande, cuando te hagas joven, veas que un joven esté llorando o que ya no va a la iglesia, tú no lo critiques, tú no lo juzgues, todo lo contrario, siente el dolor que tú veas que tu hermano esté pasando. Muchas veces, niños, yo no sé, con los que tengan amiguitos, les han contado secretos o les han contado las cosas que ha sucedido en su familia. Ya sea que alguno de sus amiguitos les llega a decir que pues en su casa no se llevan bien, su papá y su mamá se pelean, o hay mucho problema, o hay crisis económica y pues la están pasando mal y les cuentan, porque se quieren desahogar. No los critiquen, niños. No les digan, ay, eres un niño pobre, eres un niño que sus papás no lo quieren, o cosas así. No, todo lo contrario. Denle un abrazo, dígale, tranquilo, voy a orar por ti. Y si a nosotros nos duele ver a nuestro hermano, a nuestro amiguito así, qué bueno, porque ahí se refleja el amor de Dios que está en nosotros. Así que sí, así que niño, tú debes de amar a tu hermano, a tu hermana, a los miembros de la iglesia. Y si tú lo ves mal, hay que apapacharlo, en otras palabras, hay que animarlo a seguir, a seguir, a seguir. Y si ellos están felices, ustedes también deben de estarlo felices, gócense por ellos. No hay que ser envidiosos, no porque a un niño le vaya bien, hay que decir, ay, ese niño nada más le compran y le compran cosas. Ay, no, alégrense, qué bueno que él la esté pasando bien, qué bueno, qué bueno. Y esta historia también nos enseña que nada es imposible para Jesús. ¿A Jesús le costó resucitar a Lázaro? Le dijo, a ver, voy a intentar una vez y no funcionó. Voy a intentar otra vez y no funcionó. No, para nada. Él solo dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro salió, ¿verdad? Entonces, para Dios no es nada imposible. Si tú pequeñito en este momento estás enfermo, tú crees en Jesús que te va a sanar. Tú créelo. Y si es la voluntad de Dios que te sane, créeme que vas a tener sanidad, vas a tener paz en tu corazón. Porque para Dios nada es imposible. Así que ánimo, niño. Así que ánimo, mi hermano. Y estas cosas nos enseña esta hermosa y preciosa lección. Pero bueno, niños, ¿qué creen? Es hora de las preguntas. Vamos a ver si pusimos atención. Bueno, la primera pregunta. ¿Quién era Marta, María y Lázaro? No me vayan a contestar. No, pues eran personas. Pues era obvio, ¿verdad? Bueno, Marta, María y Lázaro eran unos habitantes de Betania, que eran amigos de Jesús. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué sucedió con Lázaro? ¿Qué sucedió? Exacto. Sucedió que él enfermó
y no tan solo enfermó, sino que también murió. Pero no tan solo murió, sino que resucitó por la misericordia de Dios y porque Dios quiso glorificar el nombre de Dios por medio de Lázaro. Aleluya. Pregunta número 3. ¿Cómo se sintió Jesús al ver a los judíos que estaban ahí con Marta y María que la estaban pasando mal? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se sentía Jesús? Ahí lo dije, ¿verdad? Jesús se estremeció su espíritu, se entristeció. Jesús lloró. Entonces Jesús se sentía conmovido. ¿Por qué? Pues por cómo la estaban pasando sus amigas, que se podría decir, sus hermanas, sus hijas, Marta y María, y quien las acompañaba. Cuarta pregunta. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Correcto, le dijo. Bueno, en realidad vamos a decir esto, ¿no? Que le dijo varias cosas, pero vamos a recalcar estas dos partes muy, muy importantes. Cuando Marta le llegó con Jesús y le dijo, Jesús, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dijo que él era la resurrección y la vida, el que fuere a él, aunque esté muerto, vivirá. Y le preguntó, Marta, ¿crees en esto? Eso le dijo. Y ella le dijo, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero también más adelante le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, esas dos partes fueron muy importantes. ¿Quién te pregunta? ¿Qué hizo Jesús cuando quitó la piedra? Cuando quitaron la piedra de la tumba de Lázaro. ¿Qué creen que hizo? Exacto. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y dijo con un gran clamor, o una gran voz así muy fuerte, dijo, Lázaro, ven fuera. Eso fue lo que dijo Jesús. Y última pregunta, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué sucedió con él? Exacto. Lázaro enfermó, murió, y lo más importante fue que resucitó. Así que, wow, niños, qué maravillosa lección y qué milagro tan hermoso y tan sorprendente que, que hizo, ¿verdad? Porque a lo mejor en este tiempo para la ciencia, los científicos, para todo el mundo es imposible que una persona resucite. Pero para Jesús nada es imposible y Él demostró que tiene el poder de hacerlo. Si contestaste esas preguntas, niños, ¿todas bien? Muchas felicidades. Ya saben que primeramente Dios el domingo les estaré preguntando. Bueno, ¿cuáles son las actividades de hoy? Muy bien, las actividades de hoy son... Vamos a hacer a Lázaro enredado, ¿verdad? Así. No sé si en la escuela les han platicado acerca de las momias, como antes eran o por qué surgía, que de Egipto pues las enredaban a todas. Bueno, tiene una historia, pero el chiste que las enredaban con vendas o con trapos. Pues así aquí vemos a Lázaro, ¿no? Como esto parte de blanco se ve como que va a estar enredado. Porque ahí vimos una imagen donde salió Lázaro así todo vendado, como una momia, se podría decir. Pero vamos a hacer Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos la página de plantilla de la tarjeta, o sea, el dibujito de esto.
Necesitamos lápices de colores, tijeras y pegamento y un papel blanco para hacer estas fichitas. Continuemos. ¿Qué hacer? Bueno, primero, hay que colorear la cabeza de Lázaro, así bonita, del color que quieran. No vamos a pintar esta parte. Segundo, hay que recortar tiritas de papel. Recortarlas o hacerlas con nuestras propias manos como gusten. Y después hay que pegar las tiritas de papel, así, del orden que quieran. Y va a quedar, como les vuelvo a decir, así. ¿Ok? Bueno, aquí está la fichita, aquí van a poner las tiritas de papel, las que quieran y en el orden que quieran. Ahora, para los que no quieran hacer esta, pues ya saben, aquí hay otra imagen, otro dibujito, el que quiera colorear, donde está Marta y María y Lázaro. Acá hay otra, igual lo pueden hacer como gusten, a su creatividad, decorarlo bonito. Y recuerden que debe de tener limpieza, orden en su libreta. Y ya saben el tip que les he dado, cuando coloreen de un lado. Si ustedes colorean así como estoy haciendo con este puntito, pues así váyanse. No váyanse así, luego así, luego así, luego no. Siempre de un lado. Si van a ir así, pues así. Bueno, la letra del canto es esta. Ya saben que yo les envío el canto por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Su mami que se los ponga. Por favor, pequeños, practíquenlo. Por favor, apréndanselo porque de verdad, si no se lo aprenden, va a haber un castigo para ustedes. Por eso aquí les dejo la letra para que vayan escuchando y vayan leyendo para los que saben leer. Y bueno, el texto de la semana es esto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? San Juan 11:40. Y eso va a ser nuestro texto para memorizar. ¿Ok, niños? Bueno, niños, vamos a orar para dar por terminado. Incline su rostro o junte sus manitas. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque nuevamente aquí, conforme a tu palabra, Señor, nos vuelves a enseñar tu maravilloso poder que es, Señor, que tienes, mi Padre amado. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has permitido tener esta nueva lección, Señor, de Lázaro, que tú resucitaste a Lázaro, a tu amigo que amaste muchísimo, Señor. Bendícenos, Padre amado, gracias te doy por la vida del pequeñito que escuchó esta palabra, Señor. Bendice al hermano que también escuchó esta palabra y que sea de gran bendición. Quita toda palabra torpe que haya salido de mis labios, Señor, y que solamente guarden la palabra, Señor, que les edifique, mi Señor amado. Perdóname, Padre, si dije una palabra mal, si dije palabras que no eran correctas, Señor. Ten misericordia de mí. Y te damos gracias por esta enseñanza nueva. Bendice al pequeño, Señor, dale sabiduría, Señor, en el canto, en el texto y aún en las preguntas y en la predicación, mi Señor amado. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Muchísimas felicidades, mis niños y mis niñas. Y pues si hay algún hermano, igual felicidades hermano o hermana que se quedó hasta acá, ¿verdad? Hemos terminado con esta lección. Y recuerden, niños, Dios nos ama demasiado y con estas lecciones yo creo que hemos visto mucho el milagro de, se podría decir, el poder de Dios. Hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho, ¿verdad? O sea, es maravilloso. Quizás no conocíamos estas historias, pero ahora vemos, ahora sabemos, vamos a recordar un poco de lo antes. Sabemos que Jesús tiene el poder de calmar las tempestades, que Jesús tiene la autoridad de levantar a un paralítico, que Jesús tiene la autoridad de perdonar el pecado de las personas malas, y ahora nos enseña que Jesús tiene la autoridad de levantar
a los muertos, ¿verdad? Dales vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. En otras palabras, es la vida y lo que Dios nos brinda es vida eterna. Así que hay que creer en Él. Nadie nos ofrece esto. Ahora sí se podría decir, vamos a ser inmortales, no en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Así que, gloria a Dios, a Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis niños, que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo y te guarde. Te deseo lo mejor y échale muchísimas, muchísimas ganas con esta lección. Primeramente, Dios, nos vemos el domingo con Apréndanse su canto. Los quiero escuchar que cante muy fuerte su texto y pues si nos da tiempo, vamos a preguntar. Así que Dios los bendiga enormemente. Ya saben que soy su instructora de niños de la Iglesia Manantial de Agua Viva, Gaby Becerra, y es un honor, es un privilegio servirle al Señor y ya saben, hay que seguir orando por este ministerio, por el ministerio de los niños, de los pequeños, y así que Dios les bendiga enormemente y nos estamos viendo la próxima semana.